Somos la resistencia. Somos la resistencia. Cuando se me vino la idea del Love Affair con Nicaragua era con todo el concepto de Nicaragua, sus ciudades, sus carreteras, sus comidas, sus canciones, sus olores, su todo. Porque me acuerdo que don Sergio Marín dijo, ¿y qué es lo que extrañan si hay comida en todos lados? Y es cierto, nosotros podemos hacer las comidas, pero les voy a decir que una catamal de aquí no sabe igual a una catamal de allá. No que el de allá sea mejor, aquí hay muchos buenos, pero no saben iguales. Una tortilla no sabe igual. Allá son hechas de maíz cultivado en Nicaragua. No, pues sí, el asunto de extrañar la comida es más, tal vez no es en sí extrañar la comida, sino extrañar lo que compone desayunar en Managua el domingo, un catamal, con el calor, con la familia, con pan de bollo, con cafecito. En cambio aquí te comes el nacatamal, no viene, o sea, sí, caliente, ¿verdad? Pero en un lugar con aire acondicionado no es lo mismo, pues. Es tal vez lo que compone todo lo que lleva esa comida, pues, pero son cosas externas. Yo ya perdí ese sabor. Sí, se va perdiendo. Sí, yo me Yo lo como recuperé, yo riquísimo lo recuperé. el de Monimbu, yo me lo como riquísimo. Yo les voy a contar algo. Yo entendí exactamente lo que dice la lady, que no solamente es el sabor del nacatamal, sino lo externo que tiene y la convivencia que tenías con la familia, con el entorno, con todo. Yo les voy a platicar algo. Para mí es prácticamente igual, porque en mi casa pues solamente éramos mi papá, mi mamá y yo prácticamente. Y mi mamá no come nacatamal. Así que igual ahora, porque solamente comemos una catamal, mi papá y yo nada más. Uno. Bueno, yo les digo una cosa, yo estos años que viví en Nicaragua, antes de regresarme y después de la muerte de mi mamá, yo gocé mucho de la comida, me puse súper ah, de muy buena forma. La comida era la fruta, todo era bien natural, no tenía ningún aditivo, no tenía nada. Cuando yo regresé, todo me sabía a cardboard, a cartón, nada me sabía bien, pero es totalmente que allá pues todo es es natural. Sí es cierto que hay de todo, hay Walmart, ahí hay miles de cosas que puedes usar y puedes comprar y que vas a disfrutar bien. O sea, las comidas de Nicaragua digo yo, se los digo, saben diferente. No que aquí sean malas. Aquí una catamal es riquísimo, pero el saborcito ese hasta de loco, que la hoja de plátano tiene el olor al leño, lo hicieron con leña. Aquello es diferente. Eso es lo que opino. No, tal vez la lady lo recuerda aún, el sabor diferente de las cosas. Diría un amigo mío, tiene sabor a pueblo. Total. Fíjate que cuando estaba en Ticuantepe, por ejemplo, otro ejemplo, yo no tenía secadora, tenía lavadora, entonces colgaba la ropa en el patio. Y Ticuantepe recibe vientos de Masaya, de esa zona bien súper ventosa del volcán. Del Y crucero. no estoy en Ticuantepe, es para el otro lado, para el crucero va otro tipo de olores. Y Ah, ajá. el olor de la ropa seca en el Bueno, patio
diferente, Ajá, diferente. sí, Se cae en el sol, pues. sí. Pero Nicaragua es más que un olor y una comida y un sentimiento. Nicaragua es un montón de cosas. Ya te saludamos, Conexiones. ¿Cómo estás? Ya tienes micrófono. Antonio Saludos, no puede saludos, hablar, pero nos gracias, está aquí escuchando. estamos, ¿me están escuchando? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Saludos cordiales, feliz martes, ni te cases ni te embarques. Pero pues aquí estamos siempre en el pie de lucha por una Nicaragua libre, por una Nicaragua en esperanza, por una Nicaragua en justicia, en verdad y en no repetición, ¿verdad? Sí. Estamos tratando de siempre tener esa esperanza viva de una Nicaragua mejor. Y de manera personal, si ustedes me preguntan qué más extraño en mi país, porque esa parte yo no lo dije en la última reunión que estuvo el periodista Marín, hay dos cosas que yo extraño. ¿Saben qué? Extraño mucho las tradiciones de los pueblos, la masecazuela de San Sebastián, el macho ratón, el huehuense, los bailes folclóricos, las velas, el palo lucio, el chancho encebado, los filarmónicos, los chinamos, toda esa tradición de pueblo, pues que obviamente aquí no se ve para nada y, y que uno creció, pues básicamente en ese entorno de festejo, de alegría, algarabía, de pólvora, de cajetas, de chicha, de comida gratis, que es una catamal gratis por el santo. Qué bonito esa parte, créanme que cada vez que veo una fiesta patronal, estaba viendo las de San Marco hace poco y wow, qué bonito que todavía la gente hace esas grandes peroladas de masa en cazuela y con un guineíto cocido. Ay, qué rico, es que. Pero, pero creo que a mí lo que más me golpea, más me hace sentir lástima, por así decirlo, es que mis amistades y seres queridos con los que yo crecí, con los que yo me desarrollé, mi niñez y mi infancia, cada vez que alguien me dice, mira, se murió fulanito, mira, se murió sultanito, y yo crecí con él, y yo me marqué con él, y yo jugué béisbol con él, eso me duele no poder haber estado ahí. Hace poco se murió la madre superiora de un colegio donde yo estudié, y la señora era tan capaz de decirme, no pagues la mensualidad, yo asumo por eso, por vos, porque creo en vos. Siempre me dio ese ánimo, esa esperanza de creer más allá de las posibilidades, más allá de la pobreza, más allá de la desgracia, y me dio todo ese amor y cariño que una mamá, y wow, yo lloré mucho, pues, porque murió esa superior, esa monjita, una santa mujer que Dios la tenga en su reino. Pero así como ella, se han muerto un montón de gente en todo este tiempo que yo tengo que estar aquí. Y wow, cada vez que yo me doy cuenta de alguien que yo conocí, me impacta, pero tremendamente, tremendamente, que ustedes no tienen idea. Y qué lástima que uno no puede acompañar, que uno no puede estar. Sí. Pero bendito Dios, cada uno de nosotros tenemos una historia, y sé que Dios está moldeando en piedra esa historia para hacernos más humanos, más personas y más personas honorables, justas y verdaderas que algún día pues va a necesitar Nicaragua. Gracias. Coy, yo te estaba mencionando que está la hermana Carmelita con nosotros. Gracias, un gran honor que esté en la sala, que me siga y yo inmediatamente la acabo de seguir. Eh, si la querés saludar, Coy. Y, Sí, exactamente, eso iba a ¿verdad? decir. Qué Yes. alegre verla. Hola Carmelita, gracias cariñita, te quiero mucho, ¿viste? Conexiones, exacta, mira, me acabas de traer al recuerdo algo que me dijo una amiga. Mira, yo tengo en Estados Unidos más de 40 años.
Eso quiere decir que yo vine muy joven aquí. Entonces, hace como unos años me contactaron mis amigas que fui al kinder con ellas a un colegio en Masaya. Cuando yo estaba muy pequeña iba al colegio en Masaya porque mamá le daba pánico que yo fuera a Managua. Entonces me quedé en Masaya unos años y las muchachas del colegio me añadieron a un grupo de WhatsApp. Entonces, un día platicando con ellas, em, yo siempre como me vine, yo pensaba en mis amigos del barrio, mis amigos de Masaya, mis amigos del colegio, pero nunca lo había visto desde perspectivas, ¿sí? Que ellos me dijeron que ellos lo sintieron. Yo me vine para Estados Unidos, no me olvidé nunca de ellos, pero pues yo seguí viviendo mi vida. Y una de ellas me dijo, ¿sabes? Coy me dijo, lo que tú no estás viendo es el vacío que los que se fueron Cierto. dejaron en los que nos quedamos. Y yo nunca había parado a pensar ese punto de vista. Y la verdad que me dio mucha nostalgia. Eso me mató ese día. Gracias. Carmelita, ¡mua! Carmelita, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto. Sé que tiene un successful podcast que se puede escuchar, lo deberíamos de poner. Si alguien no sigue a Carmelita, los invito, Conexiones, no sé si la conoces, te invito a que la sigas. Yo sé que todas las demás lo hacían. Yo perdí todos los contactos. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le va? Felicidades en su podcast. Conexiones. Carmelita es la gringa más nica que yo conozco. Sí. Eres loca, Coy. Eres loca. Sí, Mira, de Estelí. no tengo muchas ocasiones para hablar frecuentemente en español. Entonces, Coy, si puedes traducir, Sí, claro. sería mucho mejor. Pero tú Por lo haces supuesto. muy bien, Carmelita. No, ella lo hace espectacular. Espectacular, sí. Sí. No, sí. I just returned from Miami. Carmelita, y Eso- todos hablamos inglés en esta sala. Todos los que estamos aquí Oh, vivimos todos. en los Oh. Estados Unidos. Gracias a Dios. No, I just returned from Miami. I shared some photographs with Coy and Pinolero. I went to attend the ordination of Father Christian David Mendieta, and it was beautiful. Absolutely. I could not stop crying. Even Monsignor said to me on Sunday when I attended the first Mass of Father Christian David, Monsignor saw that I was weeping profusely. I was a puddle of tears. Lloré un río de lágrimas. And he was very touched, but not as much as I was, because to think about everything that young man experienced, especially since Abril in 18, how he had to leave with Monsignor in Abril 19, went to Guatemala, left the seminary in Guatemala, spent time wondering, pondering, praying, feeling sometimes, I think, a little desolate when he was with family in Costa Rica. And then finally, the door opens for him to go to Miami. When I think, as he was thinking, as so many who knew him well were thinking, of everything that had happened, it was a miracle. And I wrote to tell Christian, you probably feel like you've just emerged from a tunnel
and you're standing in bright, glaring sunlight at last. Of course, for him, as for any new priest, the obscurity will return, the darkness, the shadows will return. But for a moment, he is in complete sunlight as if he was right in the middle of Messiah. Oh, Think about it. yeah. He is such a gifted young man. And he may say, well, I'm not so young anymore because he's no longer in his 20s. But still, he is so gifted. And compared to me, he's young. I have nothing but prayers for him, for the success of his ministry, for the growth in wisdom and maturity and spiritual guidance that he will gain just simply by being a priest, by gaining, as Monsignor said on Sunday, automatically fatherhood is yours. You are now a sign of God's fatherhood. And if you watched the video of the Mass from St. Agatha where Monsignor preached, you understand that whole identity of being a father is something that's super powerful for a young priest. And I think that as Christian grows into this identity, he will grow not only in the identity, but also in the gifts and the graces that accompany that. I'll share one example. There is something that we Catholics believe and call the grace of the office. I don't know if you've heard that term before. The grace of the office. In Latin, it's munus. But for Monsignor, when he was just a priest and was appointed bishop, already he was gaining the grace of the office of a bishop. Now we have Christian David, who was ordained a deacon in December, and then now this past weekend was ordained a priest. He already has the grace of the office. I can tell you that when we, his family and a couple of other friends and I were invited to join him and his family for a late lunch after the ordination, we went to St. Agatha for that meal. And I looked at Father Christian and I said, could I borrow your sacramental ear for 5 minutes? Now think about that. As you hear me say that, could I borrow your sacramental ear for 5 minutes? What do you think that means? He understood immediately what it meant, and he said, wait, let me get my stole. And I thought, why do you need a stole? All we need to do is to walk over to a quiet corner and you hear my confession. He understood that he needed to get his stole, because what I did not know is that he planned to give that stole from his first confession to Monsignor. Wow. 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 I did not know about that custom. But when I said, can I borrow your sacramental ear for 5 minutes? The Holy Spirit must have told him what it was I meant by that phrase. And that, my friends, is the grace of the office. And so with that, I close. Thank you so much. I'm so glad I saw this Love Affair con Nicaragua on my Facebook page, Coy. You'll see the people who have been criticizing me for being so much of an advocate
for Nicaragua and freedom for the church in Nicaragua. One of my old friends from the Carmelites said, well, do you have the same passion for Nigeria? Yeah, it's bad in Nigeria, but the thing that is going on in Nicaragua is a totally different type of repression, totally different. I explained, I said, there's still a priest who's locked up. Yeah. Casa por cárcel, but he's locked up. So I have no complaints about my friends, but they, as far as I'm concerned, I will not apologize for being an advocate for freedom for the church in Nicaragua and freedom for all Nicaraguans. End of speech. Thank you. Gracias, Carmelita. Thank you, Carmelita. What a story. It's full of spirit and love and understanding. And it makes me very, very proud to be a Catholic, honestly. It's a beautiful story. Yes, Coy. Carmelita, I didn't know that Christian was from Masaya. And I really hope that the day that our friend become a priest, Monsignor also can be with him. That would be like such a nice and wonderful thing to do for our dear friend Pinolero. It was Actually, it he was asked wonderful, him. He asked really. him. When you look at it, the fact that the moment in the ordination and the video on YouTube from the cathedral, the archdiocese, it's more than 3 hours long. But about 1 hour into the liturgy is where you'll find Monsignor laying hands and praying over Christian. And it's just so powerful. Last time we were with Monsignor Baez here in Los Angeles, actually, Pinolero asked him if he can be with him that special day for him. And he says, just let me know within time and I'll do my best to be with you. Hopefully, it happens. Well, I want to say thank you also to Coy because we are on Facebook. I do not advertise on Facebook, but see, Carmelita came because she saw it on Facebook. So that is awesome. Great. Conexiones, did you follow a Carmelita para que seamos una sola comunidad? Sí, ya he rezado con ella, sí, y Oh. la seguimos, claro que sí. No, por fíjate que supuesto. yo había perdido totalmente esa conexión con él. Después que regresé, pues, que antes sí, recuerdo cuando ella empezó a hacer bueno, ella sí espacio, pero recuerdo cuando ella empezó a hacer los podcasts, and she blew up. It was really, really good. Entonces, doña Julie, cuéntenos algo de Nicaragua, algo que extraña, quiere o quisiera tener para Nicaragua. Yo tengo una pregunta para Conexiones sobre Nicaragua. Haceré la pregunta Conexiones y yo pienso. Bueno, esto es una plática totalmente informal. Conexiones, vos estabas hablando de los bailes tradicionales de los pueblos. Hay un baile en Diriamba que es hermoso. Se visten con trajes y con cintas. Creo que se llama el baile de cinta o de las cintas. Vos vivías cerca de esa área, sos de esa área que pudiste apreciar esos bailes autóctonos de los pueblos, pero los pueblos pequeños. Sí, yo soy de la meseta de los pueblos blancos. Ajá. Yo, como le decía al periodista Marín, yo trabajé en Radio Catarina, pero también tenía una tía muy queridísima que se llamaba Chela, y ella trabajaba en Santa Cecilia, licorería. No sé si algunos de ustedes la recordarán. Claro, La licorería sí. Santa Cecilia. Claro, yo soy Entonces, por Santa Cecilia.
exacto. Mi hermano Ron Plata. Y esa tía trabajaba para los dueños de la Santa Cecilia en Diriamba. Ella prácticamente estaba en una casona enorme ahí donde eran el cultivo de las cañas de azúcar para la parte de la Santa Cecilia. Y entonces ella me llevaba a esa casona y era cuando el tiempo de San Sebastián, a ver el huehuense, el macho ratón, a ver los bailes folclóricos, Ujú. a San Marco, al tope de los Santos. Y mi tía era bien santera, ella le gustaba mucho andar en esas festividades, pero yo nunca pasé una calamidad de hambre o de sed porque vas caminando, una chicha, un jengibre, Te van dando. una chicha de payana, y qué querés más de cazuela? ¿Querés arroz con chancho? ¿Querés chancho con yuca? Y Wow. todo gratis. Ahí En, en, toma en, vos lo que te falta. en la procesión. En las Wow. procesiones y en todo eso. Pero sí, me crié en toda esa parte de que las procesiones van con sus bailes, con su marimba. Yo de niño andaba cargando, ayudándole a cargar la marimba a los que cantaban, a los que sonaban la marimba. O sea, que esa parte es muy bonita, es muy emotiva y lo que es admirable es que todo eso es gratis. O sea, nadie está porque me pagaste para ir a bailar, nadie está porque está Son cobrando ofrendas. por ahí. O sea, eso le nace a la gente. Es más, la misma gente paga la hora de música y todo lo demás. Entonces, es totalmente diferente a lo que nosotros vivimos aquí y todavía eso se mantiene. Tal vez ya Sí, con se menos mantienen. expresiones, Sí. con menos cosas, porque ahora no pueden andar mucho en la calle, y está prohibido por la dictadura, pero adentro de las iglesias ahí están, y están, lo bonito es que ahora hay transmisiones en vivo de lo que está sucediendo, y entonces ver eso causa nostalgia, y eso es lo que me refería. Qué lindo, qué lindo. Ese era lo que te quería preguntar. Y no sé si Julie quería conversar o comentarnos algo, si no, pues. Sí, bueno, como la mayoría saben, no fui criada en la religión católica y criada en Managua, que Managua no es de tanta Es solo tradición. Santo Domingo. Sí. Ajá, y yo le tenía terror a eso. Entonces, yo lo que les podría decir que extraño, que nunca más he vuelto a vivir, son las Semanas Santas completas en el mar. Sí. Este, Mi familia la pasaba siempre en Miramar, en esa costa, Ay, que te podías ir al velero, pero es que aquello era riquísimo, está pegado, está la carretera detrás de sí, los balnearios, vos vas de ahí, correcto, Miramar, el velero, el tránsito, sí, por dentro, por exacto, dentro, sí. Ahí sí, existe todavía. ujú. San Pedro. Sí, y entonces esas son cosas que extraño porque nos íbamos desde el domingo de Palma hasta el domingo de Resurrección y era un mundo totalmente diferente. Y vivía en ese mundo esa semana. Sí. Por las tardes todo el mundo se vestía, se arreglaba y empezaba a caminar por la costa de la playa y a coquetear y eso cuando eras adolescente, 14, 15 años. Lindo, lindo, lindo eso que nunca más lo volví a vivir. Nunca más. Sí, Nunca, nunca más. Yo también crecí yendo a la playa, con la familia, con todas las tías, las primas, éramos muchas primas, menos primos, y aquello era un muchachero y nos dividían, o sea, las niñas dormíamos en un lado, las tías y los papás pues dormían exacto. en otro Sí, lugar. Y aquello era una belleza. Y claro, pues la Casa del Mar fue evolucionando. Antes era con lámparas Coleman, no sé si se acuerdan de esas,
Sí. y con hielo y agua que llevaban y se llenaban los tanques. Y después la casa evolucionó a tener luz, a tener mantenedora, pero la familia siempre se mantuvo. Y cuando yo me fui de Nicaragua, resentía horriblemente no estar allá viviendo eso. A mí empezaba la Semana Santa y a mí, yo creo que yo sangraba por dentro porque yo quería vivirlo y quería vivirlo con mis hijos también y me extrañaba mucho. O- En mi caso nos venimos casi todos para acá porque eran mis tíos con sus hermanos, se juntaban como unas 50, 75 personas porque habían personas que llegaban a pasar Eso, el ajá, día en la pasar el mañana, día, sí. se regresaban en la noche, otros llegaban el fin de semana. Mis padres llegaban hasta el jueves porque mi papá trabajaba hasta miércoles y eh, era aquella pandilla inmensa de gente. Y como decís, también nos organizaban. Pero entonces, en mi punto es que casi todo el mundo se vino para acá. Casi todo el mundo se vino. No, o sea, Se te vino la familia y yo salí sola y entonces quedó allá todo el mundo, mis primas, mi papá, mi mamá, todo el mundo. Y entonces sufría mucho. Otra cosa que me pegaba era el ciclo de las cosechas. Yo no vivía en el campo, pero yo iba mucho a Estelí, o sea, yo era bien ligada a Estelí, a los abuelos, a los tíos de Estelí, y el ciclo de la cosecha, ay, Dios mío. Yo todavía lo siento cuando ya es la época de sembrar, sacar la primera, comer elote, lo del elotío, en fin, pues eso también me pegaba súper duro a mí. Y Yo esa, creo que Julie le tenía miedo al aceite negro de los negros de Santo Domingo que le tiraban horrible. aceite. Sí. exactamente. Y ¿saben qué cosa más irónica? Que yo vivía como a 2 bloques, se podría decir, del camino. Donde iba pasando el santo. Claro, yo vivía cerca de la rotonda actualmente, de la rotonda de Santo Domingo. Wow, sí. Yo vivía cerca de ahí y también le tenía horror a la pólvora. Mm, Tan jodida, Entonces, mujer. no, y mi casa se llenaba de De gente. gente porque iba pasando el santo, igual la casa de mi mamá, Exacto. correcto. Ese día se hacía una gran comida y Correcto, llegaban correcto. amistades, familiares y todo a la casa de uno. Y a la Por, hora que el santo venía, iban y caminaban ya claro, claro. unas O dos, verlo tres pasar, como cuadras. dice la gente. Sí, no a verlo pasar, pero solo caminaban unas 2 cuadras, ya pasaba y vuelta para atrás a seguir en mi casa Bien, comiendo y qué sé yo. Pero yo, si me podía meter debajo de la cama, me metía en el momento que el santo iba pasando, de verdad, se lo juro. Porque como dice Conexiones, pasaban los hombres con las manos negras y entre más arregladita te miraban, más te llenaban de negro. Eh, Destelí, te quiero preguntar, ¿qué significa la cosecha? Porque soy de ciudad, nunca he vivido en el campo. bueno, que ¿Qué involucra? lo que yo Ajá. me acuerdo es la cosecha del maíz con los frijoles y la calabaza al mismo tiempo, hacer milpa. Y entonces empiezan a quemar y a listar la tierra que van a sembrar. Y cuando ya la tierra está lista, ella va, creo que en mayo, junio, de las primeras de agua, cuando ya viene el invierno, ya para agosto vos ya tenés el otío, ya tenés los chilotes y ya tenés la primera de frijol. O sea, la primera es los primeros frijolitos que están saliendo. Dios mío, que los volví a comer ahora que regresé a Nicaragua.
es una seda, es un frijolito tierno, con un sabor indescriptible, inigualable, irrepetible. No, por más que uno lo compre aquí, eso no existe, ese frijolito de primera. Entonces, para mí, el ciclo de y hay hay una segunda que se siembra más tarde y es la que sale después, pero es de ahí donde en Managua salen vendiendo los elotes cocidos, todo eso, los yoltamales, porque ya está saliendo el maíz. En esa época es que vos ves los carretones. Eso, bueno, eso es lo que Julio y yo agosto. me acuerdo. Ujú. Fíjense que nunca he visto una plantita de frijoles. Qué bárbaro. Y sí las de maíz, pero nunca he Totalmente visto de ciudad, mujer. totalmente, Qué totalmente. barbaridad. Sí, sí conozco la de maíz, conozco los algodonales así cuando iba en la Ajá. carretera, que íbamos a la playa, los algodonales, los sembríos de maíz, pero el del frijol nunca, no tengo ni idea qué Es- altura tiene, ¿Se ni nada de acuerdan eso. la fotografía que les compartí de una chiquitita que está con un vestidito? Esa niña está en medio de una milpa. Esa niña está ahí agarrándose el vestido en medio de una milpa y mi papá me decía que yo era su princesa de los montes porque me encantaba meterme en todos esos lugares y andar ahí suelta pues en el campo, en el monte que decimos nosotros. ¿Vos te acordás de esa foto, verdad, Julie? Sí, Que les compartí. es verdad, ya me acuerdo. Ya ahí está Y andabas ahí de está. vestidito, Y de andabas de vestidito, en vestidito, vez de en vez de ponerme un andar de pantalón y botitas y qué sé yo. quién sabe en qué onda andaba mi mamá. Pero no, en Lee siempre era de pantaloncito, de botita, y porque también si ibas al campo, las pulgas te mataban, eso era horrible. Habías que tener cuidado cuando te ibas a meter al monte. Y las culebrillas. No me acuerdo de eso, pero sí me acuerdo de las pulgas. Yo regresaba a la casa y pica, súper acribillada. También les quería comentar que mi abuela, Mila, era dominica. Ella pertenecía a la orden dominica, no como religiosa, sino creo, pues como laico. Y entonces ella servía mucho a la orden. Y de allí que la familia entera, pues, los que somos católicos, porque hay una parte de la familia que son de otra religión, seamos dominicos y mantengamos esa relación. Hay una historia de un Santo Domingo que todavía está en Managua, todavía no lo he traído, está guardado en la casa de mi ex familia, de mi ex esposo, y está un Santo Domingo quizás de unos 2, 3 metros, algo así, que dicen que lo trajeron de España y ella pues lo veneraban, le rezaban y todo, y quedó en la casa de mi mamá después que mi abuela murió y después me quedó a mí. Y pues no lo hemos podido traer, pero sí es una reliquia, es una reliquia religiosa y tiene unas inscripciones en la parte de abajo. Es hecho de madera, no es de cal ni de nada de eso, ni cemento, es de madera tallada. Voy a pedir una foto y se la voy a compartir un día de esto. Así que sí, es dominica, era dominica mi abuela. Y la familia entera quedó ayudando a las causas dominicas. Y de ende, pues, Santo Domingo de Guzmán. Pues, Julie, yo te voy a decir lo que me dijo un amigo a mí. Me dice, Dime. Coy, me dice, vos sabes, porque vos sos bastante como yo. Entonces me dijo, Coy, vos sabes, me dice que las papas nacen en los árboles.
¡Qué jodera, vos! Y me quedé como, ¿cómo? No, pero conexiones. La Yuli no tiene la menor idea lo divertido que ir bailando a la orilla del Santo. Alegría. Eso es una relojina, como dicen. ¿Ustedes ¿Verdad han que escuchado sí? esa palabra? Alegrísimo. Ahí te Una empujan, relojina, te eso es algo de tocan. nunca acabar. Sí, O se sea, te que sube la todos ustedes adrenalina, andaban no en esa sentís relojina. calor, no sentís frío, no sentís hambre. A ver, les voy a contar Connie, algo. Ahí vos está anduviste en esa bailadera. Antonio. Les voy a contar, esperen. A ver, cuando estaba niña, a ver, mi mamá, con eso de que era única hija, de que me podía dar así como un, Que te robaran. No, mi mamá le daba pánico todo, ¿verdad? Entonces, mi mamá tenía también que me diera un trauma, que fuera traumada, y que ya estaba traumada, ¿no? Según alguien, gente que cree que soy traumada. Bueno, entonces, que le diera un trauma, que me diera el aire, entonces, no, en esas locuras no iba. Pero, era la primer viaje que fui a Nicaragua, lo planeé conexiones con todo, que venga con todo. Me voy a ir 10 días a Masaya en las fiestas de Santo Domingo. Wow. Me tiré la ¿De San hípica. Sebastián? No, de San Jerónimo. Oh, San Jerónimo. La hípica, las fiestas del Club de Leones, la fiesta del Club Rotario, hasta la madrugada, hasta que diera el cuerpo, y el día de la procesión al lado del santo. Qué rico. Alegrísimo. Qué rico. Yo también a Estelí me fui a meter a la feria y a los bailes. Ay, qué rico, qué delicia, qué maravilla, qué cosa más rica. Es que yo no sé para qué época lo celebran, pero sí llegan chicheros, juegos, toda clase de cosas. A los Kurkis Ahora se llegaron, llaman los una gran filarmónicos. bailadera. ¿Saben quién es los Kurkis? No. Un grupo de música, wow. ¿Cómo? ¿Qué tipo de música? Mira, hay una canción que tipitapa, 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 tipitapa. Lo he oído. ¿No la has oído? Bueno, esa canción. Sí, la he oído. Ajá, tipitapa, 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 tipitapa. Entonces, esos son los Kurkis. Y llegan a Estelí cuando yo estoy en Estelí. Yo solo me puse ropa y me fui a ver a los Kurkis, a bailar con los Kurkis. Y estaba súper de moda en esa época. Adelante, Conexiones, puedes interrumpir cuando vos querrás. Sí, eso es alegrísimo. La verdad es que yo desde niño me crié con un papá muy vago, muy callejero, y me decía él, si vos vas a ser vago, tenés que ser un vago con gracia. Me dice, aquí no vayas a la calle, no me traigas nada. Entonces, bueno, yo en mi ingenuidad, imagínense ustedes, en mi ingenuidad, me iba a las ferias del pueblo, me iba a los chinamos, me iba a las ruletas, a los juegos de azar, a los juegos de póker, y ahí andaban en los parques, yo en todas esas ferias, imagínense ustedes, y de repente se me daban las 9 de la noche, y ya me tengo que ir a mi casa, y ahora, ¿y qué llevo a mi casa? Porque mi papá es así, entonces me iba al rezo de la Virgen y me daba mi cajeta y chicha, ¿y qué trajiste? Ah, cajeta, ok, pues está bien. Si le llevabas algo al bandido, te dejaba. Sí, eso es lo irónico, pues, pero todo eso era bien sano en aquellos entonces, o sea, no era que uno andaba preocupado porque lo iban a Fíjate matar, que lo iban a sí, qué golpear, bárbaro. era bien sano. O sea, yo les digo que nunca sufrí un atentado, nunca me robaron, nunca me asaltaron, y eso que iba a los Palos Lucio a medianoche, y aquello Un era una atentado, dice. algarabía. Era una algarabía y yo volví a casa sano y salvo, nunca tuve ningún problema. Pero claro, pues eran otros tiempos, unos tiempos de democracia, unos tiempos hermosos que lamentablemente pues no creo que ahora mismo lo volvamos a ir, pero que fueron lindos tiempos, la verdad es que Total. sí. También quería comentarles de que yo viví una experiencia en mi niñez muy bonita, que no sé si tal vez alguna de ustedes vivió. Habían dos grandes familias en el pueblo que se dedicaban a hacer cosas de barro, comales,
hacían ollas y decoraciones. Y como ellas no tenían horno porque eran muy pobres, se iban a un arroyo cerca de donde yo vivía, un arroyo como a 5 bloques, 6 cuadras más o menos. Y eso era un arenales inmenso y ahí hacían unas quemas enormes. Yo creo que los fuegos más grandes que yo he visto en mi vida, porque ellas tenían el hábito de que como no tenían horno, ponían a quemar todo el barro, pero era un 100 metros enteros de quema, imagínense ustedes. Y ya después ellos quitaban toda esa brosa, quitaban todo eso quemado, y 2, 3 horas ya comenzaban a sacar ya los comales listos para irlos a vender a Masaya. Y eso era todos los fines de semana. Entonces, ellos me daban 5 pesos por irles a ayudar a poner leña, por irles a poner cosas que hicieran fuego. ¿Ya? Entonces, pasaba divertido. Mi No niñez así fregues, fue. 5 Fue pesos, te divertido, pero pagaban bien. sí, en los 90, imagínense, 5 pesos era para todo el día de vagancia. Sí, Sí. te pagaban bien. Me encantó, no era para ahorrarlo, era de vagancia. Para comprar la Coca-Cola, la torta, el pico. Antonio, ¿cómo te lograste conectar? Dios mío, has estado Mira, ciego, no tengo, sordomudo. sí, completamente, no tengo idea qué hice. Lo que hice fue que le quité todos los cookies y todas las cosas al teléfono, lo reinicié, lo volví a instalar, le puse password nuevo y aquí estoy. No Amén. tengo idea qué hice. Entonces, mira, para hablar, porque quería contar, mi experiencia con Nicaragua empezó en Chile. En el 79 nosotros nos fuimos para Chile con mis papás y me acuerdo que ellos se llevaron, lo único que se llevaron de Nicaragua fue una bandera. Y creo que un disco de villancicos nicaragüenses, de esos long play, Wow. y una bandera. Eso era todo lo único que teníamos de Nicaragua. Y mi pasaporte nicaragüense. Eso era lo único que yo tenía. Un pasaporte grande, celeste, y decía que era chile de ojos azules, así que no sé de dónde, pero bueno, está bien. Pero mi papá me regalaron la bandera y me contaban sobre las comidas, sobre todo. Y cuando yo volví a Nicaragua en los 80, de nuevo, volvimos a ser exiliados y volvimos a Nicaragua, yo me encontré con el montón de historias de mis papás del vigorón, del nacatamal, y para mí fue una explosión de sabor que no te lo podía creer. Yo me acuerdo Sí. que yo me subía a los palos de mango a hartarme mangos. Pasaba 3, 4 horas metido arriba, mi hijo está viendo. Subieron el palo de mango, me acuerdo, ahí en los Robles, ahí ¿sabes por dónde? Y después tuve un restaurante ahí en esa cuadra, ahí por Hipos. Yo vivía literalmente a media cuadra de Hipos, cuando yo llegué en los 80s. Y después, años siguientes, tuve un restaurante ahí en la esquina, también ahí en la zona rosa, pero me acuerdo que yo me subía en donde están los cubanos, me acuerdo, una cosa, unos apartamentos de unos cubanos enfrente, y ahí me encontré con una gastronomía impresionante. ¿Y qué es lo que me hace falta en Nicaragua? Mis calles, no, mira, les voy a contar algo tal vez no tan bonito, pero ¿sabes qué me hace falta? Mi hijo me está escuchando en este momento. No haber estado los años que estuve sin mi hijo, y para demostrarle a mis hijos las cosas que yo quería que enseñarles. Cuando me vine exiliado, mis hijos estaban muy chiquitos cuando yo salí exiliado. Ahorita, hace 8 años, ellos tienen 14 años. Yo me fui hace 8 años y tenemos 5 años juntos ya, pero imagínense los chiquitos que estaban cuando yo me fui. Sí. Y yo quería mostrarles, yo amo Granada, yo vivía en Granada y tenía un negocio ahí, trabajaba. Y me encantaba, por ejemplo, yo iba a desayunar a la Casa de los Tres Mundos, ahí hay un café. Me acuerdo que me pedí un café, después me iba a Katy Waffle, mi oficina quedaba como a media cuadra de Katy Waffle, me iba a comer a Katy Waffle casi todos los días. Me conocían,
Y ya solo llegaba, me sentaba y me daban un café. Y eso era para mí lo mejor. Ya sentarme y tomar café. Y comerme buñuelos en Granada, enfrente de Banpro. Una señora vende buñuelos y le compraba todos los días buñuelos. O irme a comer con mi mejor amigo, con Héctor Sánchez, ahí a la placita de Monimbó. A ver, me hubiera gustado seguir yendo a comer mariscos con mi esposa. No. Esas cosas son las cosas que me hacen falta. Me hace falta mi vida. Eso es lo que te puedo decir, mi vida completa. Sí. Me hace falta mi amigos, me hace falta mi hermano. Murió el padre vandálico de la San Agustín. Padre, y me murió de COVID. Y él fue el que me metió en todo esto vandálico total. Él fue el que me metió a todo. Y ahí es donde comencé mi vida vandálica, fuera de otras cosas, pero sí, mi vida vandálica comenzó por el Padre Domingo. Y yo no siendo ni católico ni nada. Y me acuerdo que era muy chistoso porque la gente me veía y me decía, no te puedo creer que estás metido en esto, que no sé qué. Y a mí me sacó una monja, y fue curioso porque a mí me sacó una monja de Nicaragua. No puedo decir el nombre de ella porque todavía está allá. Y me acuerdo que a mí me sacaron por Honduras y todo lo que hizo esa monja para que yo pudiera vivir, porque ya me habían avisado que me iban a arrestar, me avisan un jueves que me iban a arrestar el lunes. Y yo decía, esta señora está ayudando a alguien que ni siquiera es católico, decía yo, y no puedo creerlo. Y ni siquiera es su religión, y la señora hizo de todo para sacarme del país. Y increíble. Y eso es lo que me hace falta, la gente, es lo que más me hace falta. Mi vida, mi esposa, ver a mi esposa en Managua, eso me hace falta. Yo creo que me está escuchando ahora. Me hace falta ver a mis hijos en Managua. Los veo aquí todos los días, ¿no? Sí, yo sé, yo te estoy entendiendo lo alegórico de la expresión. Me hace falta comerme mi rosquillita con café y acostado en una hamaca. Mi hijo está muerto de la risa, está haciendo tarea frente a mí a la sala. A mí me hace falta las carreteras, fíjate, coger camioneta y salir a... A mí también. Fíjate que me hace falta jalar. ¿Sabes dónde me hace falta? Y te vas a reír. Qué lástima que no está este chaval ahorita. Pero sí, me hace falta irme a Chontales. Y me hace falta ir a comer, a desayunar ahí a esa esquina antes de llegar a ¿Cómo se llamaba ese lugar? Se me olvidó, ya tantos años. Yo me iba a desayunar antes de irme a meterme en la finca, me metía y a las 5:30, 6 de la mañana, me iba a desayunar como 2 libras de carne, 3 libras de carne, una con tortilla y café. Y el café era tostado en comal. Entonces tenía sabor a maíz. ¡Oh, qué cosa más exquisita! Aunque hay gente que no le gusta, pero era tostado así en una paila gigante, un comal, que le daban vuelta y después la señora lo metía en un molino de maíz y te daba el café recién tostado y tomabas café recién tostado comiendo carne con tortilla. Ay, qué rico. Eso me hace falta. Y me emociona escucharlos a todos ustedes. Tengo que casi 3 semanas de no poder ¡Qué barbaridad! Sí, te hemos súper extrañado. No sé si lo has escuchado, no, pero hablamos de vos. Siempre estamos hablando mal de vos. Fíjate que no sé, sí, qué barbaridad. Fíjate que no sé qué pasó. No sé qué pasó. De repente se actualizó este teléfono, nunca más volví a acceder. Entonces ahora hice lo que me metí a lo que te dice Twitter que tenés que hacer y funcionó. Así que aquí estoy de vuelta y me encanta escucharlos a todos ustedes, me encanta escuchar las historias. Mi hijo riéndose aquí al lado mío. Sí. Y ¿sabes lo que más me hace falta? Me hace falta marchar. Marchar. Sí.
marchar con una bandera de Nicaragua. Oh, ya te entendí. Yo mi primera marcha que yo hice, la primera marcha que yo hice fue cuando le cancelaron al MRS y al Partido Conservador su cuestión de legalidad, cuando los quitaron como partido político. Yo marché desde la Jean Paul Jenny hasta nuestro centro. No reconocerías la de Jean Paul Jenny ahora. Me imagino, pero imagínate que esa fue la primera marcha en contra de Ortega, y yo marché en esa primera. Éramos 5 gatos, no éramos ni 50, 60 personas. Quiero darle la bienvenida a Bridget y a Yadere. Estos son amigos de muchos años. Bienvenidos a los dos. Antonio, ¿le damos pasadita a la Carmelita? Sí, claro. Y después, vaya. después regresa. Solo para explicarle a Yadere y a Bridget, estamos hablando de Memorias de Nicaragua, que siempre es un tema que siempre súper hablamos de eso y regresamos a las comidas, los caminos, las procesiones, etcétera. Adelante, Carmelita. Mira, chicos, tengo que irme, pero me alegro mucho de haber visto este local, este espacio. Resistencia, gracias. Y me encantaría volver a unirme a vosotros un otro tiempo, ¿ok? Gracias, Carmelita. Tenemos que seguir apoyándonos. Claro. You know what I mean. We have to be in solidarity, hoy más que nunca. Y les quiero muchísimo. Besos y abrazos a todos. Gracias. También igual, Carmelita, te queremos mucho, cuídate y la próxima vez ahora ya te puedo seguir y irte a ver y cuidar y enviarte las invitaciones. Gracias. Chao, Coy. Chao. Un gusto, Carmelita. Chao, Carmelita. See you later, honey. Sí, es que sin memorias nos quedamos sin nada. O sea, yo no sé si es porque vivimos allá nuestra niñez y adolescencia quizás, y entonces lo recordemos más. Por ejemplo, yo ya no viví vida de adulta joven allá. Yo ya me fui sin poder gozar las cosas que una muchacha de 18 años pudiera haber gozado. Pues no. La Julie fue a la OEAC, por ejemplo. Yo sí que disfruté. Yo no fui. Yo fui a fiestas todos los sábados. Yo fui a fiestas, yo me acuerdo de haber ido a fiestas y haber, con los amigos y todo eso y todas las cosas. Y ya después de los 19, 20, lo voy hasta que me casé, porque a mi esposo no le gustaban las discotecas. Te amarró. Un día de esto necesito que nos hagas una remembranza de las calles que menciona Luis Enrique en Pobre la María, porque yo no me ubico bien. Yo me acuerdo de Loboyac, pero él menciona varias calles de Managua que yo no soy de Managua, obviamente, pero traté en algún momento cuando era universitario ubicarme y decir que del va arbolito para el arbolito. Bueno, eso. Es una perdición dar con las direcciones en Managua, que de donde fue no sé qué cosa, vas a doblar para la derecha y te das para la izquierda y bueno, uno se pierde, pero sí me gustaría que en algún momento me explicara, Julia. Mira, Conexiones, las mejores discotecas o clubes estaban en la carretera Masaya. Estaban, ¿recordás la plaza de compras del supermercado La Colonia? Pero luego ya estaba de Plaza Inter para abajo, no estaba sobre carretera Masaya. Sí, Está en Camino de Oriente, ¿no? Sí. En Camino de Oriente, ¿no? La Plaza Inter es otra cosa. De hecho, la Plaza Inter, arriba, tenía La Vista, que ese era otro club, pero no era como
tan elegante, tan... O sea, Pero Loboyac por eso, tenía... de Camino de Oriente se iba caminando uno hasta llegar a Plaza Inter. No, El estaba muy ya que largo. estaba por la lotería. Estabas lejos. Sí, Ahora hay un el gimnasio. mismo Oh, shopping estaba center. largo. Muchachos, Plaza Bueno, Inter es intercontinental. Correcto. Un momento. Es que la gente que iba a la Plaza Inter era otro tipo de gente que no iba al Loboyac, porque ya iban a lo mejor iba la otra generación Yo mayor creo que que eran hoy. generación más mayores también. Mayores, Sí. claro. Le voy a Sí, decir por qué, yo porque mi papá y mi fui. mamá iban ahí. Entonces era Sí, otra generación, creo yo. exacto. Los más jóvenes estábamos en el Camino de Oriente porque no solo era Loboyac, El hubo una infinito. discoteca que se llamaba Frisco Disco, estuvo Casablanca. Casablanca estaba casi al lado de Oh los my cinemas. God, ya me acordaste de Casablanca. Atrás, Pero ¿qué Casablanca, pasa? que era el fondo. Sí, Casablanca era en un segundo piso. Ahí lo que íbamos era a Coca-Coladas. Ujú. Ahí ah, Pero era de eso de se la- llamaba, no se llamaba Casablanca antes, se llamaba de otra manera. Pero es que abajo se llamaba de otra manera que no recuerdo Ahorita se ahorita, me Café fue, Grill, sí. algo así. A ver, mi discoteca en esos años en el Camino de Oriente era la Crema Batida. Ah, Sí, pero eso no era discoteca. es- Pues ahí donde llegaba yo. no, pero estaba el bowling al lado de la crema batida. Correcto. sí. Sí, Exacto. Sí, Eso sí, era mi club porque ya no me daba para llegar a ningún otro lado. exacto. Y después seguía la Pisadeli, riquísima. Y después el También. Infinito. El infinito. Y después Pero el yo no Infinito. el entraba ahí, infinito. no, estaba más chavala, entonces no iba. A la de la Coca-Cola, sí, a la de la Coca. A Casablanca. O sea, fuiste a Casablanca Sí, a la pero no se Coca-Cola. No, llamaba pero no así, alcancé. mujer. Wow. No se llamaba así. Voy a ver. Sí, estaba al lado De de los los cines, cinemas. sí, de los cinemas. Exacto. Y el fondo, Y los jodidos al lado del cauce. vendían Al picheles. lado del cauce, correcto, Y los jodidos correcto. Ajá, vendían picheles de cerveza a los chavales. es cierto. Bueno, espérate. Arriba en Casablanca no vendían, eran Coca-Cola. Oye, si mi papá me llegaba a dejar y me llegaba a No, recoger. pero yo no te digo que yo estaba bebiendo cerveza, pero yo sabía que vendían los picheles de cerveza. Mira, los picheles de cerveza te los vendían abajo. Es que Casablanca era en un segundo Sí, piso y sí, era el mismo edificio. sí, Y abajo. abajo era el Café Grill. Ah, ok. Que los asientos, no sé Exacto. si se acuerdan, eran de piedra cantera. Aquello era súper rústico. O sea, era un sitio elegante. Y tan elegante que lo habían hecho tan rústico. Y como era de militares, Oh, sí. le pegaron fuego a eso ya en el 78, creo. Le pegaron fuego a Casablanca, le pegaron fuego al Frisco Disco. ¿Y No sé si alguien... cómo sabían Frisco que Disco era era de enfrente. militares? ¿Quién? Yo no sabía. Ah, después salió en los Después se periódicos supo. cuando los quemaron, la prensa, que era la que sacaba esas cosas, porque el otro periódico era Novedades, que era como decir barricada. Y entonces la prensa, sí, te sacaba la noticia y que Frisco Disco, el dueño era fulano de tal, ya. Todos esos, mira, era Frisco Disco, la Casa Blanca, ¿cómo se llama? El Infinito y Loboyac. Pero el más elegante era Loboyac. Y Loboyac tenía su regla que ahí no entraban teenagers. Sí, no, ahí yo nunca entré. Sí, Sí. sí. Yo sí Pero entré. mi hermana, como iba conmigo y de 15 años, Oye, esa entraba entraba. con vos. Sí, Yo sí. iba a fiestas en las casas. Antes las fiestas eran en una casa que apagaban la luz, la música y te Sí, daban sí, 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 Coca-Cola y ya sí. está. Sí, sí, sí. Y a bailar una cancioncita de Elton John, qué sé yo. Pues chica, lo que me dio fue perdido.
lo que yo me perdí en Nicaragua. Conexiones. Sí, te perdiste todo eso. Conexiones. ¿Sabes qué me gustaba hacer en Nicaragua? Ahora que está hablando de los pueblos blancos, voy a hablar de una historia familiar. La familia de mi papá son de Catarina. Bueno, no son de Catarina realmente. Bueno, sí son de Catarina. Llegaron a Catarina a establecerse. Venían de Noruega y tenían una casona gigante a la orilla de los rieles. No te voy a decir el apellido porque son muy famosos ahí. Entonces, muchos días, durante a lo mejor un domingo o el sábado en la tarde, que no estábamos haciendo nada, íbamos a ver a su tío, que realmente era el primo hermano de mi abuela. Y entonces, y una cosa que me encantaba era oír las historias familiares. Me encantaba oír las historias familiares, que cómo habían llegado a Nicaragua. Cuando llegaron a Nicaragua, dice que como venían de Noruega, pasaron por España y después de España se fueron a Nicaragua y se establecieron en Catarina. Pero son rubios de ojos azules. ¿Sabes a quién se parecen, Julie? A la Gaby. Entonces, ya. Eso sabes la relación, ¿no? Entonces son Sí. así como muy rubios de ojos azules y me encantaba, nos sentábamos en el porche y oír las historias familiares me encantaba. Eso era algo que me fascinaba hacer en Nicaragua. Es algo que me hubiera gustado que mi hijo hiciera. Yo espero que algún día Mario pueda conocer Nicaragua. Ojalá que se Sí, pueda. Ya tiene es 16 bueno años. aclarar a la sala que pueblos blancos no significa que todos los que vivimos ahí somos blancos. No, somos, Sí, somos disculpa mi mestizos como ignorancia. ¿Qué todos, significa pero pueblos blancos? creo que ese seudónimo, ese nombre se quedó así porque la gente de esos pueblos acostumbraba Pintar las casas. en aquellas casas pintarlas con cal. O sea, las casas eran todas blancas, blancas con cal. Yo todavía viví esa transición de las casas de adobe, con tejas, con horcones de madera, casas de adobe o de ladrillos, pero que la gente acostumbraba así, que miraban que era muy caro pintar una casa con colores. O sea, en tiempos de los 80 que eran tiempos de guerra, todavía muchísimo más atrás. La verdad es que Nicaragua siempre ha vivido marcada por disturbios, guerras y civiles y guerras de todo tipo. Y eso permitió un atraso horrible, pero la gente acostumbraba a eso. Entonces, cuando vos mirabas y vas a entrar a un pueblo, todo el caserío de blanco, entonces quedó así, pueblos blancos. Pero todavía tuve ese privilegio, como les digo, de que se miraba ahora sí. Si ahora está todo cambiado, ahora vas a ver casas de 2 pisos, casas multicolores, vas a ver casas de zinc, ya no vas a ver la teja común que se acostumbraba. Si la ves en Granada es porque la alcaldía ha hecho una normativa de que en el casco urbano no puedes derribar una casa de adobe. Vas hasta preso inclusive. Patrimonio Pero es el nacional. caso Muy bien. por el caso de Granada, pero por los Sí, muy pueblos bien. no. En los pueblos vos tenés una casa de adobe con teja y si quieres destruirla para construir otro, no importa, vos lo haces y ya. Entonces los pueblos han cambiado muchísimo. Los pueblos han cambiado enormemente y ahora vas a ver estructuras que parecieran palacetes. Pero la identidad es lo que importa y es lo que se marca y es lo que siempre da ese vigor, esa tradición, esa cultura y esa costumbre que arraiga, que todavía mantiene viva la esperanza, ¿no? Entonces, pues nada, creo que ha sido un placer estar esta noche con ustedes. Yo me tengo que retirar porque me levanto a las 4 de la mañana para trabajar. Imagínense que la esclavitud moderna de este país así me tiene, pero bendito Dios que hay trabajo, bendito Dios que estamos en un país que nos refugió, que nos dio la esperanza de vivir en libertad y eso no podemos renegar, pero pues tenemos que seguir para adelante. Yo les veo de nuevo el próximo martes a la misma hora en el mismo canal, pero mi aprecio, mi estima para todos ustedes. Sigan platicando, que yo ahí después los escucho en diferido. Sí. Buenas noches, conexiones, Buenas noches. bendiciones. Buenas noches, cuídate. Bueno, y nosotros también yo creo que vamos a ir cerrando. Me encantan estos espacios así de que hablamos de nuestras cosas, nuestras memorias,
Me causa un montón de risa escuchar los cuentos. Hace falta cierta gente para poder recordar de las cosas que hacían. Y somos de diferentes lugares del país. Imagínate historias de Masaya, historias del norte. Ese Will es arrecho para contar cuentos del norte, de Sébaco y de todas esas cosas. Hacen falta, aunque no estén aquí, hacen falta la gente que nos cuentan esas historias. Y a ustedes, pues, les agradezco también que nos platiquen de lo que era Nicaragua. Al fin y al cabo, esa vivencia fue la que nos hizo, esa es la vivencia de la que nos tiene aquí, pues, quiénes somos, nuestra identidad, nuestros padres, nuestras calles, nuestros abuelos, etcétera. Bueno, Y hoy aprendí lo que son los pueblos blancos. sí, yo fíjate que hasta que lo mencionó me acordé de eso. Y todavía le dicen así, y tiene una carretera muy buena que los conecta. Pareciera mentira, Sí, sí. esa es una carretera que yo no conozco, pero la he escuchado mencionar, que va como de Granada hacia Diriamba, algo así. Y esa es la que Sí, pasa por los pueblos blancos. sí, La verdad, yo hasta que viví en Ticuantepe entendí dónde era esa carretera y dónde pasaba y dónde cruzaba. Una carretera pega con el crucero. Hasta entonces entendí porque antes pues solo era Masaya, era nada y la carretera norte pues. La carretera Vieja León que siempre la conocí por ir Sí. al mar y ahora pues más, mucho más. La carretera Vieja León es una arteria súper importante en la producción de leche. Ahí está, vos pasás en la mañanita y están todos los timbones de esas de metal, las Las chingas de pichingas. leche. Y ahí las recoge un camión y las lleva a la planta de leche que queda ahí en la carretera Vieja a León. También también tiene otro encanto, es bien seco, pero es otro encanto, es otra vida, no es el norte, no es Masaya que es tan vivo, colorido, no eso, pero también tiene un encanto diferente y especial. Bueno, amigas mías y amigos, muchachos, espere, les voy a a contar ver, algo. A ver, yo lo de la carretera no sé los pueblos ni cómo va el orden tampoco. Pero viene desde Granada, pasa por Diria, tampoco me acuerdo de todos los pueblos, tengo 40 años de ir aquí. El Diria, Diriomo, Catarina, pasa por San Marcos, por Niquinomo, por todos esos pueblos. Y es como dice Julie, me parece que llega hasta el mar, hasta Casares, hasta La Boquita, por ahí. Pero yo altamente se los recomiendo. Esa área es preciosa. Y yo no soy masaya, soy adoptada de Masaya. Y para mí Masaya es lo máximo. Tenemos fiestas 10 meses al año. Así que los invito. Cuando quieran divertirse, Masaya. sí, sí, Esos pueblos que mencionaste, Ceci, esos son los pueblos blancos. Sí, yo no es sé, que me estoy saltando, va por otra va por otra carretera, carretera. sí. Sí, digamos, va por Masaya y te tenés que ir, y cuando yo digo para arriba, es prácticamente para arriba, tenés que llegar hasta Catarina y ahí es el empalme. Entonces va a ver si me acuerdo, hacia la izquierda vas como para Diriomo, Diriá y no sé qué otro pueblo. Y para el otro lado, a la derecha, es que no me acuerdo cómo van los pueblos, Pazatepe, Niquinomo, Diriamba. Diriamba, Carazo, toda esa área. Sí, Diriamba es el último. yo sí que por el lado de la carretera sur, sí conozco, creo que Jinotepes primero y después Diriamba, pero ya esos son ciudades grandes, ya no Sí. encajan como pueblos blancos, ¿no? Pero son parte de los pueblos blancos, de los que Sí. llaman pueblos blancos, sí. Oh. Entonces, imagínate, ya esas son ciudades grandes. Pues el comercio de Masaya
atrapa a toda esa gente y las pequeñas comarcas y los pequeños pueblos. Por eso es que Masaya tiene tanto comercio, porque todos esos pueblos tienen pequeños pueblitos y comarcas y ciudaditas chiquititas. Entonces, el negocio, muchos de los negocios, yo lo entiendo más o menos porque nosotros teníamos un negocio, muchas veces el negocio no es ni el sábado ni el domingo, es el lunes. Porque la gente a lo mejor bajan de los pueblos sábado, domingo y lunes. Entonces, ese fin de semana son como los más productivos en la cuestión de comercio. Y también en esa área, por ejemplo, Jinotepe tiene mucho comercio, porque también tiene lo mismo, que la gente baja a esos pueblitos, a la ciudad, pues. Jinotepe es grande, Masaya es el más grande, por supuesto, Diriambe es grande, y lo demás no me acuerdo. Y les voy a contar un chisme. El parque de Niquinomo antes se llamaba como el abuelo de mi mamá, como el bisabuelo de mi mamá, porque él donó esa parcela donde hicieron el parque de Niquinomo, él lo donó en su día y le pusieron el nombre del bisabuelo de mi mamá. Ay, después nos decís el nombre del parque. Es de Niquinomo. Pero ahí tiene el nombre todavía, o los Sandías le quitaron el nombre. No, yo supongo que los Sandías le quitaron el nombre, pero la verdad es que yo tampoco conozco mucho. O sea, yo me acuerdo poco, muy poco de aquello, pero pues me acuerdo. Es que a mí me gusta aquello. Para mí, denme mi pueblo y ya está. Denme mi Masaya, yo soy feliz. Estelí. Un día voy a ir a Estelí también, dicen que es muy guapo. Ya, quiero ir a San Fernando, en el norte. Ojalá que algún día se pueda volver. A Segovia también. Sí, San Fernando está en la Segovia y es un pueblo que está muy cerca de la frontera con Honduras. Es más cerca de Honduras que de Nicaragua. Y me gustaría ver San Fernando también. Bueno, chicos, Antonio incluido en el grupo, buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. No la próxima semana, sino la otra, el 26, con nuestro invitado especial. Y ya les platicaremos de quién vamos a tener. Buenas noches y que viva Nicaragua libre. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva! Somos la resistencia.